Si padece de insomnio, ponga atención a esta entrevista porque de fijo va a ser muy valiosa. Muchas veces nos pasa que empezamos a experimentar temas del sueño, insomnio, incomodidades. Hoy nos acompaña la doctora Tatiana Vargas, nutricionista, y nos va a contar cuáles son aquellos alimentos que nos ayudan a conciliar mejor el sueño. ¡Bienvenida! Muchas gracias, Lai. ¡Qué guapa! No más que vos. Explíqueme, no entiendo. Porque dormí bien. A ver, por ejemplo, eso es un secreto de belleza, Tati. Empecemos por hablar. Definitivamente, ¿verdad? nuestro sueño es un regulador hormonal, es un regulador de nuestra energía, es un regulador en general de la piel, de la apariencia. Entonces, hoy vamos a ver qué podemos consumir para que sea un sueño reparador y que nos ayude a que metabólicamente hablando todo funcione adecuadamente. ¿Cuántas horas deberíamos de dormir? En realidad eso es un rango y dependerá mucho también de la etapa de nuestra vida en la que estemos y de ciertos requerimientos, también de la etapa menstrual, si estamos o no, por ejemplo, en un periodo específico hormonal como la menopausia, en embarazo, niños y adultos mayores también tienen un rango distinto, pero en promedio podrían dar entre unas 6 a 9 horas de sueño. Eso sí, lo más importante es que sea un sueño reparador, un sueño profundo, ¿verdad? Porque a veces sucede que podemos dormir 8 o 9 horas y nos levantamos más cansados de lo que nos acostamos. Es verdad. Y muchas veces es por eso, es porque no estamos llegando a ese sueño REM, ese sueño que realmente nos descanse. A nivel, digamos, nutricional, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tema de las siestas, por ejemplo? En realidad es una buena práctica, un buen hábito en donde podemos descansar un poco. Tal vez no va a ser un sueño tan profundo, pero realmente nos puede ayudar con la reactivación de la energía durante el día. ¿Y cuánto tiempo podría ser? Perfectamente puede ser una siesta de 20-30 minutos. Ok. Sin ningún problema y ya ahí recargamos y nos puede ayudar bastante bien. Eso sí, que es importante aclarar o como consejo, a veces pasa que tenemos siestas justo después de almorzar, ¿verdad? Que es muy común. Es verdad, hay gente que lo practica así, es cierto. Y eso en algunas personas puede tener una afectación a nivel del proceso de digestión. Puede que nos genere más reflujo o colitis, ¿verdad? Porque mucho de lo que se está trabajando apenas, ¿verdad? El ácido gástrico que se liberó para el proceso de digestión que acabamos de hacer, nos acostamos y eso puede hacer que ese ácido gástrico pueda subir hacia el esófago y generarnos esa irritación, esa quemazón, ¿verdad? Y que a veces refiere la persona como, es que me arde muchísimo y cada vez que me acuesto me duele un poco el pecho y es porque tal vez no dimos tiempo necesario a que el proceso de digestión finalizara y por ende todavía estaba ahí pasando, entonces ni descansamos profundamente ni se dio el proceso de digestión. Y también aplicaría para la cena, ¿verdad? Exactamente, bueno, eso mismo. No sé si será igual de malo, pero realmente al ya pensar en acostarnos a dormir, que es obviamente por más horas, ¿cuánto debería ser el tiempo entre que terminamos o finalizamos nuestra cena o almuerzo, no sé, a que vamos a descansar, a dormir? En realidad eso dependerá mucho de lo que tuvimos en cena, ¿verdad? Porque si la cena fue una cena, no sé, con carnes blancas, por ejemplo, con pollo, pescado, no hubo algo con muchísima grasa o algo muy pesado, perfectamente puede ser unas 2 horas. Pero si por el contrario tuvimos una cena un poco más cargada de carnes rojas, ya sea carne de res o cerdo con un poco más de grasa o condimentos o demás, probablemente nuestro proceso de digestión tarde un poco y requiramos al menos unas 3 horas de descanso. ¿Cuáles son estos famosos alimentos que nos pueden ayudar más bien a prevenir el insomnio? Sí, ahí necesitamos los precursores de la melatonina y el magnesio. Un precursor de la melatonina o de la serotonina, perdón, sería el triptófano, que está presente en varios alimentos, entre ellos las nueces, está presente en el banano, en el kiwi, también está presente en ciertos lácteos, en el queso, en el yogurt y demás. Y el magnesio también va a ser una fuente ahí importante de regulador de ese sueño. Bueno, yo en realidad, te soy sincera, yo empecé a tomar magnesio, no sé, hace más de un año y yo siento como que él ayuda a equilibrar muchísimas cosas del sistema en general. Sí, del sistema nervioso particularmente nos ayuda a regular la ansiedad, la energía, la calidad del sueño y muchas veces
¿verdad? Tal vez, sobre todo cuando tomamos suplementos de magnesio, se cree que si tomamos la cápsula inmediatamente nos va a dar sueño y nos vamos a dormir, pero no funciona así, sino que más bien nos ayuda a que cuando ya logremos conciliar el sueño sea muchísimo más reparador, más profundo. Entonces también trabaja mucho con la regulación hormonal y con la reparación de la masa muscular, ¿verdad? Entonces en personas deportistas también es un excelente aliado, que está presente el magnesio también en el chocolate oscuro, por ejemplo, que es una buena fuente y que mucha gente deja el chocolate de lado y demás, y no, un chocolate, un cacao, ¿verdad? Un cacao amargo mayor al 70%, un chocolate oscuro puede ser un aliado a la hora de acostarnos. Terminamos la cena y nos comemos un cuadrito de chocolate y ese podría ayudarnos a descansar muchísimo mejor. Qué interesante. Tati, ahora, ¿cuál es la cantidad ideal que deberíamos de consumir de magnesio, por ejemplo? Ahí deberíamos de andar, o sea, por lo menos tener una tacita en particular de un alimento que tenga magnesio. En este caso puede ser también, o está presente en huevos, en pollo, y en el caso de las semillas como almendras, nueces y demás, podríamos tenerlo ahí como fuente reparadora. De igual manera, el triptófano, que era lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Que es un precursor de la serotonina, que también es un neurotransmisor que nos ayuda a descansar y a ese balance hormonal que se da mientras descansamos. Qué importante eso, porque hay ciertos medicamentos que están diseñados específicamente para ser precursores de la serotonina. Entonces, qué interesante que también por medio de algunos alimentos podríamos conseguir el efecto, ¿verdad? Definitivamente. Y también las vitaminas del complejo B, que a veces nos mandan, ¿verdad? Como suplemento también, vitaminas del complejo B, en específico la vitamina B6, que está presente en el pescado también y en los huevos, nos ayuda a descansar muchísimo mejor y también es un precursor de toda esta parte de neurotransmisores, ¿verdad? Para tenerlo ahí presente. Que también es importante hablar de qué alimentos sería mejor evitar, ¿verdad? A la hora, o sobre todo en ese último tiempo de comida, que puede más bien afectar nuestra calidad del sueño o hacer que nos dé un poco más de insomnio o que cuando logremos conciliar el sueño no sea un sueño reparador. ¿Verdad? Y en este caso son pues principalmente los estimulantes, ¿verdad? El café, el azúcar y el té son estimulantes del sistema nervioso y en este caso más bien a estas horas necesitamos que vaya bajando cada vez más la actividad cerebral, ¿verdad? Hasta la hora de poder conciliar el sueño. Entonces tratar de evitar esos estimulantes, pero también muchas veces carbohidratos refinados que activan ese sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, no sé, pan blanco, cereales con azúcar, galletas o chocolates con azúcar añadida, confites, helados, podrían llegar más bien a afectarnos en este caso en la parte de la calidad del sueño y podría ser un activador, ¿verdad? Y estarnos saboteando lo que podríamos mejorar a nivel de sueño. Esto es importante porque muchas veces pensamos que un postrecito es completamente inofensivo, que nada va a pasar, que nos comemos el heladito. Tengo muchas personas conocidas, así como amigas, que dicen, uy, yo es que necesito después de comer un dulcito, ¿verdad? Y realmente si pensás en un helado, un chocolatito, una galleta, realmente suena inofensivo. O sea, jamás me hubiera imaginado que podía tener repercusiones en la calidad del sueño. Exacto, fuera de, ¿verdad?, el aporte calórico como podría tener un impacto, ¿verdad?, a nivel sanguíneo además, ahí lo importante es que sí, es un activador del sistema nervioso. Entonces, aunque sea una pequeña cantidad, nuestro cuerpo toma esa glucosa presente o esa fructosa presente en ese tipo de alimento y básicamente despierta, activa, ¿verdad? Y sigue el día. Entonces, puede que nos estemos saboteando el proceso de descanso ahí más que todo. Tati, ¿qué pasa con el potasio? El potasio también podría ser un excelente aliado a la hora de buscar el descanso, ¿verdad? Presente en el plátano, en el banano, también está presente en el tomate, que podríamos tener ahí como aliado para descansar. Ahora que mencionaste también el tema de los huevos, Tati, recuerdo que antes los huevos era como, no, tiene que comerse 1 o 2 máximo porque si no hace daño. Y ahora yo veo como ciertas corrientes, ¿verdad? Que más bien es como, no, cómase 3, 4, 6 huevos. ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad ideal de huevos que deberíamos consumir al día? Eso dependerá también de la cantidad de actividad física que realice la persona, del gasto calórico que tenga, pero
como decís vos, antes se satanizaba el huevo Ajá. como una fuente de proteína grasa o una fuente de proteína que nos iba a llegar a afectar nuestros niveles de colesterol Ajá. y triglicéridos. Pero ahora se sabe que realmente no hay una relación en el colesterol del huevo al colesterol sanguíneo, no llega a afectar directamente. Entonces, sí es cierto que un huevo nos aporta ácidos grasos saludables presentes en la yema del huevo, pero también nos aporta la parte proteica en la clara. Entonces, ahí dependerá muchísimo de cuánta grasita queramos agregarle por cada proteína que consumamos. Okay. Perfectamente una persona sana, sin ningún problema o hasta con colesterol, podría estar teniendo de 2 a 3 huevitos diarios sin ningún problema, y mucho de eso podría ser, o de estos huevitos podríamos ubicarlos en la cena, que es una proteína de fácil digestión. Ajá. Que nos viene bastante bien para esta hora, porque en cuestión de una hora ya se ha digerido, se ha aprovechado todos esos nutrientes, todas esas vitaminas del complejo B presentes ahí en la yema principalmente, y no nos va a generar esa pesadez que podría pasar, por ejemplo, con la carne roja que a veces tenemos por la cena. Ahora, pienso que siempre el huevo duro puede ser una buena opción, ¿verdad? Porque no le estaríamos tampoco como aportando calorías de más, ¿verdad? Exactamente, sí, y es un snack, ¿verdad? También que podríamos utilizar ya sea en la tarde o en cualquier otro tiempo de comida. Es fácil de hacer, es barata, se aprovecha bastante bien, se digiere fácilmente, y sí, podríamos tener un par de huevos duros, por ejemplo, y una fuente tanto de magnesio, de triptófano y de vitaminas de complejo B6, por ejemplo, puede ser una sopa negra con 2 huevitos. ¡Uy, qué bueno! Sí. Una tacita de sopa negra con 2 huevos duros es lo perfecto, lo que uno necesita para irse a dormir adecuadamente, digamos, y descansar. La pregunta del millón, Tati, ¿qué pasa con el tema de los lácteos? Ahí hay un asterisco, ¿verdad? Porque dependerá muchísimo de si la persona ya presenta una intolerancia a los lácteos, ¿verdad? O en algunas personas presentan una alergia a la caseína, que es la parte proteica de los lácteos. Entonces, obviamente, pues ahí no será lo más recomendado para la persona consumirlo pues a ningún tiempo de comida, ¿verdad? Mucho menos en la noche, porque pues va a generar mayor colitis, inflamación y otros malestares estomacales que no queremos en ningún momento del día. Pero si la persona no presenta ninguna molestia, no tiene ninguna intolerancia y lo digiere correctamente, es un aliado para buscar un sueño de mejor calidad, porque contiene triptófano. Entonces también... ¿Los lácteos? Sí, que contiene triptófano y también es fuente de magnesio y vitaminas del complejo B. Entonces también, o sea, tiene como todo. Entonces lo que nos daban antes las mamás, la leche calientita para irnos a dormir, está excelente. Ok, o sea, perfecto. Un vaso de leche caliente, y que puede ser un trocito de banano con nueces, puede ser una merienda para irnos a acostar. Todo es fuente de lo que necesitamos para poder conciliar el sueño y que sea un sueño más profundo. Entonces nos puede beneficiar bastante por ahí. ¿Qué pasa con la famosa leche dorada, Tati? Que yo veo que se ha puesto demasiado de moda. Exacto, y la leche dorada está de moda porque realmente es un excelente alimento, una preparación fácil y que es antiinflamatoria, nos ayuda con dolores articulares en aquellas personas. Por la cúrcuma, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque los ingredientes principales son, pues, la leche se puede hacer tanto en leche de vaca como se puede hacer en bebida vegetal, como de almendra, de coco, en el caso de que la persona no tolere los lácteos, y se le agrega cúrcuma, pimienta y jengibre. Entonces, la pimienta es el activador de la cúrcuma, que básicamente la curcumina es como ese ingrediente especial antiinflamatorio que necesitamos por ahí. Entonces le agregamos una pizquita de pimienta, media cucharadita de cúrcuma y media cucharadita de jengibre, y eso lo ponemos a calentar y hacemos como lo que se llama un atolito. Como un atolito, Se le puede agregar también canela o extracto de canela, o se le puede agregar extracto de vainilla también, en el caso queremos hacerla como más atolito aún, y es excelente para irnos a dormir, pero aparte nos va a ayudar con la digestión y con la inflamación. Como decía, si la persona ya presenta dolor articular constante, inflamación a nivel del tronco inferior, retención de líquidos o afectación digestiva, muchos gases, mucha colitis o demás,
nos funciona bastante bien y que aparte sus ingredientes nos ayudan a tener un mejor estado de ánimo, ¿verdad? Y mucho de lo que hablamos anteriormente, el triptófano porque al ser un precursor de la serotonina, que es ese neurotransmisor que nos da felicidad y tranquilidad y demás, no solamente nos ayuda a descansar bien, sino que ayuda a regular el estado de ánimo. Entonces, en personas que estamos pasando por, ¿verdad?, un bajón de ánimo, es un excelente aliado alimenticio. Me encanta. Tati, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, WhatsApp? Me pueden encontrar en Instagram como la NutriTati y el número va a aparecer en pantalla. El número se los dejamos. Bueno, entonces, la NutriTati en redes sociales, en Instagram. Exacto, y con mucho gusto. Gracias, Tati. Encantada de todo lo que aprendimos hoy. Pues bueno, vamos